Agradezco la invitación, doctor Agustín Herrera, a comentar el libro de su autoría, Objeción de conciencia sanitaria. Sin duda la temática me ha desafiado, porque soy un científico que trabaja en el área práctica, diariamente, en el área de los datos, de la información, en un laboratorio de proteómica, de genómica, con epidemiología, pero también con personas, con cohortes clínicas, pacientes, ensayos clínicos, en el cual la bioética ocupa un rol central para orientarnos sobre cómo vamos a proceder y cómo no vamos a proceder. Por una cuestión de tiempo, y además porque tengo entendido que voy a dar una exposición después en el terreno científico de nuestro trabajo, me voy a referir a algunos aspectos formales de la publicación, haciendo una reflexión libre de ella. Ya una reflexión más técnica la he escuchado aquí del magistrado, y me gusta mucho aprender en el campo jurídico. Y vamos entonces a comenzar con una pregunta esencial. ¿La objeción de conciencia sanitaria es una cuestión relevante o no? Nos dice el autor en la página 14 del libro: el respeto a la vida, la salud y la integridad funcional de los pacientes es el campo de actuación de las ciencias de la salud. Vinculadas estas acciones a la misma vocación profesional, la cual es la dedicación de servicios siempre en un marco de respeto al ser humano y a los valores que históricamente han guiado la vocación referida a Asclepio. El desarrollo de las llamadas biotecnologías y por tanto de la capacidad de influir sobre la vida humana no se ha restringido, sino por lo contrario, son cada vez más amplios los ámbitos en los cuales su influencia se hace notar. Por consiguiente, también la bioética encuentra en el mismo desarrollo científico una expansión en su ámbito de acción, lo cual ha llevado a establecer especializaciones como lo son la biomedicina, el bioderecho, la biopolítica, la ecoética, entre otras. La metodología de estudio e investigación en bioética plantea, por tanto, también nuevos desafíos. En una cultura académica que cada vez más profundiza la atomización y la subespecialización del saber, el análisis sistémico de los actos humanos a través de una lectura antropológica valorativa del dato científico experimental y finalmente la elaboración ética o jurídica normativa es de vital importancia en el desarrollo de un saber integrado, superando de manera multidisciplinar e interdisciplinar los reduccionismos de cualquier tipo. Así, el análisis de las cuestiones debatidas en el ámbito bioético puede dar paso a un conocimiento más holístico y ecléctico de la realidad, permitiendo al ser humano conocer no solo la naturaleza de sus acciones, sino dar un sentido a las mismas. Los problemas éticos plantean hoy el desarrollo de las diferentes ciencias y tecnologías que pueden aplicarse y por tanto influir o modificar la vida humana como su objetivo de discernimiento. La clave de lectura de la definición propuesta por un autor como, por ejemplo, Helios Grecia, es el discernimiento de la vicisitud de las acciones. Saber cuándo hacer, cuándo actuar y cuándo no actuar. Sin duda están en el terreno del orden práctico. Esta clave de lectura da en el centro del tema de tratar una de nuestra reflexión: la conciencia moral como órgano de discernimiento y obligación a no hacer el mal, sino todo el bien posible.
en cualquier ámbito de las ciencias de la salud. La conciencia moral capta la naturaleza de la acción realizada o a realizar a través de la razón, la cual con grados variables de certidumbre conoce el objeto del acto. Una vez conocida la naturaleza del objeto de la acción y a través de la valoración de la finalidad y las circunstancias de la misma, la conciencia emite un juicio práctico, el cual define si el acto es ilícito o no. De esta manera el sujeto actúa conociendo el objeto de la acción, su fin, circunstancias, decidiendo libremente actuar o no. Por lo tanto, la objeción de conciencia es el rechazo con certidumbre a actuar o hacer o realizar una acción que se identifica en conciencia como un acto ilícito. A diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, donde los progresos actuales pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y el crecimiento moral de las personas no existe esa misma posibilidad de acumulación, porque la libertad del hombre siempre es nueva, y por tanto cada persona y cada generación debe tomar de nuevo personalmente sus decisiones. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse simplemente. Tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal, a menudo muy costosa. Otro aspecto que quisiera comentar tiene relación con la biopolítica en el ámbito de la conciencia moral. Agustín nos dice en el libro textual, entre comillas, en los últimos años la objeción de conciencia se ha vuelto uno de los temas conceptuales más significativos, debatidos y controvertidos del derecho. Un instituto que en la sociedad del pluralismo ético y religioso, basada en la convivencia entre creencias, tradiciones y visiones diferentes del mundo, ha llegado a ser uno de los mayores nudos críticos de la cultura contemporánea, solicitando la atención tanto del jurista práctico como del teórico. La conflictividad irreducible que existe entre la obligatoriedad del dato jurídico normativo y la exigencia de una coherencia operativa que la conciencia moral individual reclama para sí misma, hace que la objeción de conciencia venga considerada a ser como un tema de frontera en la experiencia contemporánea del Estado democrático pluralista. Bueno, la actividad política en sí misma es por esencia una de las más altas formas de servicio al bien común, o al menos eso debería ser. Sin embargo, durante el último tiempo se han multiplicado desde el ámbito político proyectos de ley e iniciativas que buscan regular la llamada agenda moral o valórica, que en último término podríamos decir regular la conciencia, porque es ahí donde se define y se juega el terreno moral de la virtud y del valor. Sin duda, esta intromisión, ¿ya?, de la política en el ámbito tan íntimo de la conciencia de la persona humana ha generado tensión y ha tensionado los ámbitos propios del derecho, de la bioética y la misma ciencia, otorgando por una parte relevancia a supuestos bienes jurídicos y por otra coartando los espacios de libre determinación e incluso hoy de libre expresión,
como me ocurrió en la UNAM, donde lo podemos dar una conferencia, ¿no? En el ámbito de las profesiones relacionadas con las ciencias de la salud, aquí veo muchos delantales blancos. Imagino que la mayoría de las profesiones de la salud, ¿no? Medicina, imagino, ¿no? O algún bioquímico por ahí, biólogo, ¿no? En las profesiones relacionadas a la ciencia de la salud especialmente, se da esta atención con particular fuerza. Dado que esta supuesta relevancia de los bienes jurídicos que pretenden básicamente regular o básicamente limitar nuestra conciencia y nuestra voluntad de acción, nos lleva al cuestionamiento mismo y a la remoción mismo de la dignidad humana. Porque finalmente las decisiones conscientes que tomamos, en las acciones que realizamos, lo que juzgamos en el minuto de actuar o no actuar y de plantear nuestra objeción de conciencia, es que pensamos que ese acto es ilícito porque va contra la dignidad humana en último. Tenemos varias cosas que hoy día nos tensionan en este ámbito: la eutanasia, el aborto, el cómo educar sobre ciertos temas a los niños, la clonación humana, la reproducción artificial, las normas de regulación de la fertilidad, en fin. Creo que Agustín tiene un espectro muy amplio de temas que podría menciona en el libro. La biopolítica ha constatado la relación entre el poder político y sus orientaciones en materia social, económica y demográfica. Ejemplo de ello son la regulación de la investigación biomédica y biotecnológica, las biopolíticas de control de natalidad, la gestión de organizaciones sanitarias. En el plano teórico, la biopolítica puede ser entendida, como dicen Francesco de Agostino y Laura Parazzani, desde dos visiones contrapuestas. La primera, que separa la política y el derecho de la ética, entendida esta última solo en el sentido subjetivo, formal, pragmático o utilitarista. Y la segunda, que reconoce en la ética un carácter objetivo, racional, cognitivo y pedagógico. De esta manera son todos los sentidos que asume la biopolítica. En el primer caso, como un poder arbitrario sobre la vida biológica. Una política sobre la vida, en último término. Y en el segundo caso, un buen gobierno al servicio de la persona. Una política para la vida, esencial. La diferencia es radical. En este sentido, se verifica hoy un relativismo cultural, biopolíticamente impuesto, que se hace evidente en la teorización y defensa de lo que se llama un pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de ley moral natural. Un gran amigo me decía hoy, que es experto en derecho natural: hoy día me cuesta mucho hacer clases, decía. Dado este cuestionamiento y esta disolución que se plantea de la razón en cuanto a la validez de los principios de la moral natural.
Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones de personajes públicos y de quienes elaboran leyes en los parlamentos afirmaciones según las cuales ese pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. ¿No es acaso este pluralismo ético una vestimenta, un traje a la medida para el relativismo ético? ¿Cuál es la línea divisoria entre pluralismo y relativismo? Por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales. Soy libre, como decía el magistrado, de decir todo lo que quieran, pero ustedes no son libres de decirme a mí lo que yo quiero. Una suma autonomía. Completa, total, absoluta. Y por otro lado, a un lado los ciudadanos y su autonomía, los legisladores y los políticos creen que es respetando esa libertad máxima, de autonomía máxima o superior, se realiza a través de las leyes que prescinden totalmente de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias. Respetarán la dignidad y los derechos esenciales de todo ser humano, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Y así vemos ejemplos sobre cómo, por ejemplo, se moviliza toda una comunidad mundial porque un cazador mata a un león en África y nadie se moviliza cuando se mata a un feto en el vientre materno. Para terminar, quisiera decir, Agustín, que te agradezco este libro porque realmente lo hace a uno reflexionar sobre lo más íntimo en el interior de la conciencia. Y creo que en esta reflexión está hoy la respuesta a nuestras decisiones últimas en un mundo que nos está ofreciendo hoy día tomar decisiones, no tomar decisiones, sino que obligarnos a actuar, a cometer actos que en nuestra conciencia son ilícitos y contra la dignidad humana. Así que sugiero este libro realmente como una lectura, yo diría casi obligada, pero como estamos hablando de libertad y autonomía, pero sí es un libro fácil de leer, escrito en forma amena. No es un tratado enorme que siempre se agradece hoy día, y por lo tanto creo que además de otorgar una buena síntesis de lo que hoy día es la objeción de conciencia y su relevancia en quienes están estudiando ciencias de la salud hoy día, es necesario que sepan que van a tener que defender su conciencia, y cada vez más frente a este nuevo orden del pluralismo ético. Muchas gracias.